Hola. Les habla su amigo Feriscan. Y hoy, vamos a mencionar varias ciudades malditas o abandonadas. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Poveglia, la isla de los muertos, veneciana. O mejor conocida como, la isla del no retorno. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes, y a día de hoy su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces, este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados procedentes de la historia más terrorífica que podamos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste de la población general. Siglos más tarde, serviría para el mismo menester. A comienzos del Renacimiento XIV, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia, se cebó especialmente, un lugar del que era imposible escapar, sus ya sucias aguas, la humedad y el trasiego de mercaderes hicieron el resto. Se llegó a tal extremo, que no había sitio donde dejar los cadáveres, se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente y había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso, con el clero, que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla y en enormes fosas eran incinerados. Mientras Venecia y media Europa era devastada por la peste negra, según un censo de la época fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las pilas crematorias. En pocos años más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Tal fue el enorme crematorio que se originó y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que a día de hoy el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas a la isla. Nadie puede visitar la isla salvo los dueños de los viñedos que allí existen, incluso los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos. La isla se ha convertido en una zona podrida de hecho. El suelo de la isla, junto con los restos carbonizados de los cuerpos arrojados allí, ha desembocado en la creación de una gruesa capa de ceniza pegajosa. El núcleo de la isla es, literalmente, los restos humanos que ha dado a la isla una reputación detestable. Así como lo oyen. Pero esperen, que aún hay más de esta isla. Ahora hablaremos de sus propietarios, y su hospital. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados y se negaron a comentar nada sobre lo sucedido. El único hecho que sí sabemos es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura. Varios psíquicos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo a la muerte atroz. De vez en cuando algunos temerarios han esquivado las patrullas de la policía para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar diciendo que hay una atmósfera pesada maligna, que sientes como si alguien respirara sobre tu cuello, ves sombras en movimiento y que los gritos y gemidos de los torturados que atraviesan la isla hace insoportable permanecer allí. Un informe de unos buscadores de emociones equivocadas que huyeron de la isla, dice que después de entrar en el hospital abandonado, una voz sin cuerpo les ordenó, salgan inmediatamente y no vuelvan. Ellos nunca pudieron hacerlo. Actualmente, si bien solo durante los días ya que a la noche no queda nadie ahí, seguramente por ser de la zona y conocer las leyendas sobre ese lugar, se dice que la están refaccionando. Bueno. En mi opinión, yo no me atrevería a ir a ese lugar. Bien, Feriscan. ¿Cómo no me quieres presentar? Yo me presentaré. Hola, mi nombre es Wendy, y yo soy la prometida de este tarado.
Desde aquí yo lo ayudaré con este video, a ver si alguien lo ve. Pripyat, la ciudad envenenada. A lo largo y ancho del planeta, existen multitudes de pueblos y ciudades fantasmas, pero probablemente, ninguna tan espectacular como Pripyat. Esta floreciente ciudad, de 50.000 habitantes, fue evacuada en menos de 3 horas y desde aquel momento, hace ya 22 años. Nadie ha vuelto a pasear por sus calles. Pripyat es una ciudad fantasma al norte de Ucrania en la región de Kiev, en cercanías de la frontera con Bielorrusia, la actual Belarus, que debe su nombre al río que atraviesa la ciudad. ¿Qué pasó? Esta ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986 cuando se produce el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, el cual emitió 400 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima en 1945, por lo que la ciudad se vio afectada por la radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo en tan solo 3 horas por el ejército ruso, cuando la mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad, y los animales domésticos y de ganado fueron sacrificados. La historia fue fundada en 1970 para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl y a sus familias. Debido a su estratégica posición geográfica en un clima relativamente templado y un suelo muy fértil, la ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas más agradables para vivir en toda la antigua URSS. Debido a eso, la población en solo 16 años creció hasta más de 40.000 personas. En la actualidad, actualmente no tiene ningún habitante, más que investigadores, científicos y fuerzas de seguridad que custodian la zona de exclusión. La ciudad es ahora un museo de la era soviética tardía, tiene muchos edificios de apartamentos, dentro de los cuales se encuentran abandonadas fotografías, juguetes de niños, ropa, objetos personales, etc. También hay restaurantes, plazas de juego, hospitales, escuelas y gimnasios que también fueron abandonados. Debido al inexistente mantenimiento de las construcciones, dentro de ellas el moho, hongos e incluso plantas han crecido gracias a la humedad producida al derretirse la nieve de invierno. Por una larga carretera completamente vacía se llega al puesto de control de la zona de seguridad de 30 kilómetros cuadrados resguardada por el ejército alrededor del área del accidente. El terreno que rodea el antiguo reactor está cercado también por un nuevo perímetro de 10 kilómetros cuadrados, que es donde se considera que hay mayor contaminación. Pripyat era una ciudad de unos 50.000 habitantes, que alojaba a los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl, quienes fueron evacuados días después del accidente. El día de la explosión el viento evitó que la nube radioactiva acabase con todos sus habitantes. En la zona de 30 kilómetros alrededor del reactor había unas 94 aldeas y las ciudades de Pripyat y Chernobyl. Actualmente, tras la masiva evacuación de la población, solo queda un puñado de aldeas y la pequeña urbe de Chernobyl, donde hay unas 7.000 personas, es decir, menos de 5% de lo que había hace 20 años. La ciudad quedó totalmente suspendida, una muestra de ello es que aún se encuentran símbolos comunistas en los panoramas, por ejemplo, en la casa de voto, todavía están las urnas y los carteles que se mostrarían el 1 de mayo. Sobre el edificio de gobierno, aún están los escudos de la URSS y de la República Socialista Soviética de Ucrania, e incluso partes del himno de la URSS escritas en un edificio. Bueno, para mí este sería un buen escenario para filmar una película de zombies. Wendy, perdóname. Te lo juro que pensé que estabas durmiendo. A callar, y sigue con el otro video. Está bien. Wendy. Bueno, seguimos con este hospital. El complejo hospitalario de Northbrook Island. Riverside Hospital. Se trata de la Northbrook Island, en el East River, situada entre Nueva York y el Bronx.
La isla, junto con su hermana pequeña, la South Brother Island, es conocida desde principios del siglo XVII, aunque las peligrosas y fuertes corrientes que la rodean la mantuvieron virgen hasta el año 1871, cuando se comenzó a edificar un hospital para tuberculosos dirigido por las Hermanas de la Caridad. En 1885, la isla es adquirida por la ciudad de Nueva York y sobre el primer hospital se edifica de nuevo uno de mayor tamaño destinado a tratar a enfermos con enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el sarampión, la difteria, la escarlatina y la polio. Desde el Bronx, se establece una línea de ferry para el transporte de personas y materiales hasta la isla. Este será el único medio de comunicación con el continente, ya que hasta 1894, el complejo carecía de telégrafo y teléfono. Las condiciones sanitarias del hospital eran pésimas, muchos de los enfermos, en lugar de mejorar de sus enfermedades, empeoraban por el clima húmedo y los inviernos largos y fríos del lugar. Debido al hacinamiento, algunos de los enfermos tenían que dormir en tiendas improvisadas en los jardines y cuando las estufas de leña que se usaban para calentar los pabellones fueron foco de no pocos incendios. En 1892, durante un brote de tifus, el hospital tenía alrededor de 1.200 enfermos, sobrepasando con creces su capacidad. Si las cosas ya eran bastante complicadas por allí, en 1904 una tragedia llegó flotando hasta las costas de la isla. El 15 de junio, el buque de pasajeros General Slocum se incendió mientras bordeaba la isla. 1021 personas murieron ahogadas o calcinadas, salvándose del desastre apenas 3 centenares de pasajeros. Los restos del buque y los fallecidos se amontonaban en la delgada línea de playa de la North Brother Island, quizás como premonición de la inminente muerte de la misma isla. En 1943, otro nuevo pabellón fue construido en el Riverside para tratar la tuberculosis, pero nunca llegó a ser utilizado para tal fin por falta de personal cualificado. En aquellas fechas, la ley del soldado dio lugar a escasez de viviendas para las universidades de la ciudad y el edificio fue utilizado como dormitorio de estudiantes mientras que la isla fue arrendada al Estado. El resto de edificios, ya sin apenas uso hospitalario, fueron usados algo más tarde, en 1952, como centro de rehabilitación para casos graves de adicción en jóvenes, para mantenerlos lejos de las peligrosas cárceles. El sistema, debido a la corrupción, no funcionó nada bien y el Riverside junto a toda la actividad en la isla cesó en 1963 para no volver a usarse jamás. En la actualidad, está cerrada al público y es patrullada a menudo debido a la proximidad de un complejo carcelario en las cercanas Islas Rickers. Las dos islas son ahora un santuario de aves, quizás lo que siempre debieron ser. Bueno, este sí es impresionante. El desastre del mar de Aral. Una muerte anunciada. ¿Es posible que la estupidez humana pueda hacer desaparecer un lago milenario de la faz del planeta en tan solo unas décadas? ¿Es posible que los intereses económicos de unos pocos primen sobre las vidas de millones de personas? ¿Es posible que armas biológicas estudiadas durante la Guerra Fría puedan ser desenterradas por cualquier niño con una paleta de playa? Todo esto, y mucho más, es la historia del Mar de Aral. Mar de Aral, situado al sur de Kazajistán y el norte de Uzbekistán. Final de la década de los 50 del siglo pasado. El Mar de Aral, con unos 1060 kilómetros 3 de agua, es el cuarto lago salino más grande del planeta. De él viven directa o indirectamente millones de personas. Alrededor de 50.000 toneladas de pescado, de sus 30 especies comerciales, son extraídas todos los años del lago. En sus riberas, decenas de ciudades de tradición pesquera despiertan todos los días con el bullicioso y frenético vaivén de todo tipo de personas. Comerciantes, pescadores, armadores de barcos, ganaderos o agricultores. Todos tienen allí alguna tarea por delante que, desde tiempos inmemoriales el Mar de Aral les ha proporcionado.
El nivel freático poco profundo de las aguas subterráneas permite la construcción de pozos para el regadío en una vastísima extensión alrededor del lago, que dotan a toda la zona de su peculiar vergel, del cual se suministran todas las ciudades en cuanto a frutas y vegetales y que también da trabajo a miles de personas. Un ciclo natural que lleva siglos manteniéndose, en el que naturaleza y civilización se han mantenido en equilibrio. Mar de Aral, en nuestra época actual. La pesca se ha reducido de las 50.000 toneladas de los años 50 a cero. El volumen del lago se ha reducido en un 80%, contando ahora con apenas 200 kilómetros 3, y su salinidad, de 1 gramo por litro en los 50, llega ahora en algunos puntos a 100 gramos por litro. Su nivel ha disminuido aproximadamente 25 metros. De todas las especies que habitaban el lago, tan solo quedan un par en algunos puntos concretos y que tienen las horas contadas. El nivel freático ha descendido a más de 50 metros de profundidad y la mayoría de pozos para el riego han quedado inservibles. 6 millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido destruidas como consecuencia de la salinización y la desertificación. Donde antes había un mar vivo, ahora descansan sobre su lecho blanco y yermo centenares de barcos viejos y oxidados, con la única y eterna función, hasta que la podredumbre los haga desaparecer por completo, de hacer sombra a los camellos cansados del que ahora se podría llamar desierto de Aral. Las tormentas de viento y polvo arrastran la sal de los lechos secos hasta más de 200 kilómetros a la redonda, arruinando para siempre las tierras ante cualquier intento de cultivo. Los pueblos y las ciudades de las riberas han quedado prácticamente desiertas y millones de personas, al igual que las aguas del lago, se han evaporado del lugar. ¿Qué ha pasado con el mar de Aral? ¿Por qué se rompió el ciclo milenario que mantenía este lago vivo y en equilibrio? A principios de los años 60, el gobierno de Moscú tiene la brillante idea de tomar parte de las aguas de los ríos Amudaria y Sirdaria, que alimentan al mar de Aral, y llevarlas, tras la construcción de un canal de 500 kilómetros, hasta una gran cuenca donde se encuentran los campos de algodón, con la intención de que dicha producción aumente hasta el punto de que la Unión Soviética sea autosuficiente, y no tenga que importar algodón a terceros. Su estrategia es todo un éxito, y en apenas un par de décadas, la producción de algodón se multiplica y de igual modo, se duplica la población de la zona. Por supuesto, a nadie se le ocurrió calcular la cantidad de agua que el mar de Aral necesitaba recibir para seguir vivo, que, lógicamente y sin hacer muchos cálculos, era el 100% de la que recibía de los ríos. En otras palabras, la cantidad de agua que se evaporaba anualmente en el mar era la misma que recibía de los ríos. Así, con el tercio de agua sustraída para abastecer el regadío de los campos de algodón, el mar de Aral comienza su rápida y acelerada agonía, que entrará en un bucle sin vuelta atrás. Año tras año, al ser el nivel del agua más bajo, el nivel de refracción solar es menor y más agua se va por ahí, así, hasta desaparecer prácticamente por completo. Viendo el desastre ecológico que se avecinaba, los dirigentes rusos, en lugar de intentar subsanar el error cometido, todavía lo incentivaron más, aumentando el caudal del canal de riego paulatinamente. En los años 80, el 90% del caudal de los ríos era destinado a los campos del algodón. La progresiva desaparición del Gran Lago no sorprendía a los soviéticos. Ya lo habían esperado. Aparentemente, en la URSS se consideraba que el Aral era un error de la naturaleza, y un ingeniero soviético habría dicho en 1968 que es evidente para todo el mundo que la desaparición del mar de Aral es inevitable. La mayoría de gente que vivía gracias al lago con relativa paz y armonía, se vio obligada a trasladarse al lugar que, paradójicamente, había sido la causa de su desgracia. Pescadores, agricultores, artesanos, armadores, ahora todos son simplemente recolectores de algodón trabajando de sol a sol. Pobres de hechos. Es por eso que no creo en los hombres. Bueno, amigos. Espero que les hayan gustado este vídeo, y me despido. Yo soy Feriscan.
Y yo, Wendy. Diciendo, hasta la próxima.